Hola a todos, bienvenidos al universo del audiolibro. Espero que disfruten el libro de hoy. Hoy, Christine, de Stephen King, edición Lomo Dorado. Capítulo 2. La primera discusión. Llevé a Arnie a su casa y entré con él para tomar un trozo de pastel y un vaso de leche antes de ir a la mía. Fue una decisión de la que no tardé en arrepentirme. Arnie vivía en Laurel Street, que está en un tranquilo barrio residencial en la parte oeste de Libertyville. En realidad casi todo Libertyville es tranquilo y residencial. No es elegante, como el vecino suburbio de Fox Chapel, donde la mayoría de las casas son como las que veíamos en todas las semanas en Colombo. Pero tampoco es como Monroeville, con sus kilómetros de soportales, almacenes de neumáticos usados y mercadillos de libros. No tiene industria pesada, es ante todo una ciudad dormitorio para la cercana universidad. No elegante, pero sí da un cierto aire intelectual. Arnie se había mantenido silencioso y contemplativo durante todo el camino. Yo traté de estirarle la lengua, pero en vano. Le pregunté qué iba a hacer con el coche. Arreglarlo, explicó con aire ausente y se sumió de nuevo en el silencio. Bueno, tenía capacidad para hacerlo. Yo no le discutía. Era hábil con las herramientas, sabía escuchar, sabía aislarse. Sus manos eran sensitivas y rápidas con la maquinaria. Solo cuando estaba con otras personas, en especial si eran chicas, se tornaba desenmañado e inquieto, haciéndose crujir los nudillos o metiéndose las manos en los bolsillos, o lo peor de todo, llevándoselas a la cara y pasándoselas por el calcinado paisaje de sus mejillas, su frente y su mentón, atrayendo así toda la atención hacia ella. Podía arreglar el coche, pero el dinero que había ganado aquel verano estaba destinado a la universidad. Nunca había tenido un coche, y yo no creía que tuviese la menor idea de la siniestra forma en que podía tragar dinero los coches viejos. Lo sorben como se supone que chupa sangre un vampiro. En la mayoría de los casos podía ahorrarse la mano de obra haciendo él mismo el trabajo, pero solo la adquisición de las piezas le dejaría sin un clavo antes de que llegara a darse cuenta. Le dije algunas de estas cosas, pero parecieron resbalar sobre él. Sus ojos continuaban distantes, soñadores. Me habría sido imposible decir qué pensaba. Michael y Regina Cunningham se encontraban en casa. Ella estaba componiendo un ejemplar de una interminable serie de rompecabezas. El tema de este era unas 6.000 ruedas dentadas y engranajes diferentes sobre un fondo completamente blanco. A mí me habría vuelto loco, en 15 minutos más o menos, y él estaba oyendo el tocadisco en su habitación. No tardé mucho en empezar a desear haberme quedado sin pastel y la leche. Arnie les dijo lo que había hecho. Les enseñó el recibo y al instante ellos se pusieron que se subían por las paredes. Hay que comprender que Michael y Regina eran universitarios hasta la médula. Estaban entregados al bien y para ellos eso significaba participar en protestas. Habían protestado en favor de la integración a comienzos de los 60. Habían seguido con el Vietnam y cuando eso terminó, pasaron a Nixon, el equilibrio racial en las escuelas. Podían recitar de pe a pa todo el caso de Alan Bake, hasta que uno se quedaba dormido oyéndoles. Brutalidad policíaca, brutalidad parental, estaban luego las conferencias, etc. Se dedicaban a dar conferencias casi tanto como a protestar. Estaban dispuestos a participar durante toda una noche en una sesión sobre el programa espacial o dar un cursillo sobre el ERA o un seminario sobre posibles alternativas a los combustibles fósiles. Y sin ello, sin más mínima vacilación ni previa preparación. Habían trabajado en solo Dios sabe cuántas líneas calientes, casos de violación de drogas, aquellos otros en que chicos se habían escapado de casa, podían hablar a un amigo y el clásico teléfono de la esperanza al que gentes que pensaban en suicidarse podían llamar y escuchar una voz comprensiva que les decía: no lo hagas, amigo,
Tienes un compromiso social con la nave espacial Tierra. 20 o 30 años de enseñanza universitaria y está uno preparado para mover la lengua. Lo mismo que los perros de Pavlov estaban preparados para segregar saliva cuando sonaba la campana. Supongo que incluso puede llegar a gustarle a uno. Regina insistía en que yo les llamara por sus nombres de pila. Tenía 45 años y poseía una elegancia fría semi-aristocrática. Es decir, se las arreglaba para parecer aristocrática, aunque llevase pantalones vaqueros, que era casi siempre. Su campo era el inglés, pero naturalmente. Cuando se enseñaba a nivel universitario eso nunca es suficiente. Es como decir, Estados Unidos. Cuando le preguntan a uno de dónde es. Ella lo había refinado y calibrado como un destello en una palabra como en una pantalla de radar. Se había especializado en los poetas ingleses primitivos y había hecho su tesis sobre Robert Herrick. Michael se dedicaba a la historia. Parecía tan triste y melancólico como la música que ponía en su tocadiscos, aunque la tristeza y la melancolía no formaban normalmente parte de su carácter. A veces me hacía pensar en la respuesta que se decía había dado Ringo Starr en la primera visita de los Beatles a América, cuando un periodista le preguntó en una conferencia de prensa si realmente era tan triste como parecía. No, contestó Ringo, es solo mi cara. Michael era así. Además, su delgado rostro y las gruesas gafas que llevaba se combinaban para darle un aire de profesor de chiste. Tenía profundas entradas en el pelo y llevaba una pequeña perilla. «Hola, Ernie», dijo Regina cuando entramos. «Hola, Denise». Fue casi la última cosa agradable que nos dijo a ambos en aquella tarde. Saludamos y cogimos nuestro pastel y nuestro vaso de leche. Nos sentamos en el rincón del desayuno. Se estaba preparando la cena en el horno y lamento decirlo, pero el aroma que exhalaba era bastante nauseabundo. Regina y Michael llevaban algún tipo de filtreo con el vegetarianismo. Y esta noche olía como si Regina estuviera haciendo asado de algas o algo parecido. Esperé que no me invitasen a quedarme. Cesó la música del tocadiscos y entró Michael en la cocina. Llevaba vaqueros y parecía como si acabara de morírsele su mejor amigo. «Llegáis tarde, muchachos», saludó. «¿Alguna dificultad?» Abrió el frigorífico y empezó a rebuscar en su interior. Quizá tampoco a él le parecía tan maravilloso el olor del asado de algas. «He comprado un coche», explicó Ernie, cortándose otro trozo de pastel. «¿Has hecho qué?», exclamó al instante su madre desde la otra habitación. Se levantó con rapidez y se oyó un golpe al chocar sus muslos con el borde de la mesita en que ensamblaba el rompecabezas. El golpe fue seguido por el rápido tabaleo de piezas cayendo al suelo. Fue entonces cuando empecé a desear haberme ido a mi casa. Michael Cunningham se había dado la vuelta desde el frigorífico para mirar a su hijo con una manzana en la mano y un bote de yogur natural en la otra. «Estás bromeando», dijo, y por alguna absurda razón me fijé por primera vez en que su perilla, que había llevado desde los 70 o cosas así, estaba entreverada de hebras grises. «Ernie, estás bromeando, ¿verdad?» «Vi que estás bromeando». Entró Regina, alta, semi-aristocrática y enfurecida. Miró fijamente a Ernie a la cara y comprendió que no estaba bromeando. «Tú no puedes comprar un coche», se sulfuró. «¿De qué diablos estás hablando? Solo tienes 17 años». Ernie pasó lentamente la vista de su padre junto al frigorífico hasta su madre en el umbral de la puerta, que conducía al cuarto de estar. Había en su rostro una expresión firme y obstinada que yo no recordaba haberle visto nunca. Si la tuviera más a menudo en la escuela, pensé, los demás chicos no mostrarían tanta inclinación a meterse con él. En realidad, «Estás equivocada», dijo. «Puedo comprarlo sin ninguna dificultad. No podría financiarlo y pagarlo al contado, no hay problema. Naturalmente, matricular un coche a los 17 años es otra cosa. Para eso necesito vuestro permiso». Le estaba mirando con sorpresa, turbación, y como advertí con una sensación de vacío en el estómago, creciente e ira. Pese a su forma liberal de pensar y a su dedicación a los obreros agrícolas, esposas maltratadas,
madres solteras y todo lo demás. Manejaban demasiado a Arnie y Arnie se dejaba manejar. Creo que no tienes derecho a hablar así a tu madre, dijo Michael. Volvió a guardar el yogur y con la manzana en la mano cerró lentamente la puerta del frigorífico. Eres demasiado joven para andar en un coche. Dennis tiene uno, se apresuró a responder Arnie. Anda, qué tarde es, exclamé. Debería estar ya en casa, debería... Lo que los padres de Dennis querían hacer y lo que querían hacer los tuyos son dos cosas distintas, siguió Regina Cunningham. Nunca le había oído hablar con voz tan gélida, nunca. Y tú no tenías derecho a hacer semejante cosa sin consultarnos a tu padre y a mí. ¿Consultaros?, rugió de pronto Arnie. Derramó su leche, gruesas venas se le marcaron en el cuello. Regina retrocedió un paso boquiabierta. Apostaría a que su hijo no le había gritado en toda su vida. Michael parecía igual de estupefacto. Estaban empezando a captar lo que yo había percibido. Por inexplicables razones Arnie había topado con algo que realmente deseaba. Y que Dios protegiese a quien tratara de interponerse en su camino. ¿Consultaros? Os he consultado sobre cada maldita cosa que he hecho. Jamás. Todo era como una reunión de comité. Y se trataba de algo que yo quería hacer. La votación siempre era desfavorable por 2-1. Pero esto no es una reunión de comité. He comprado un coche y eso es todo. Ni mucho menos, dijo Regina. Tenía apretados los labios y curiosamente, o quizá no, había dejado de parecer solo semi-aristocrática. Ahora parecía la reina de Inglaterra o de alguna parte con vaqueros y todo. Michael quedaba al margen por el momento. Parecía tan aturdido y desventurado como yo me sentía, y por un momento experimenté una aguda piedad hacia el hombre. Él ni siquiera podía irse a su casa para zafarse del asunto, pues ya estaba en ella. Se estaba desarrollando una descarnada lucha de poder entre la vieja guardia y la joven guardia, y acabaría siendo decidida como casi siempre se deciden estas cosas, con un monstruoso desbordamiento de amargura y acritud. Regina parecía estar dispuesta a ello, aunque Michael no lo estuviese. Pero yo no quería participar. Me levanté y me dirigí a la puerta. ¿Y tú dejaste hacerlo?, preguntó Regina. Me miró altivamente como si nunca hubiéramos reído juntos, preparado pasteles juntos, ni hecho acampadas familiares juntos. Me sorprende, Dennis. Eso me irritó. Siempre había apreciado bastante a la madre de Arnie, pero nunca había confiado completamente en ella, al menos desde algo que había sucedido cuando yo tenía 8 años. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy. No se pierdan el siguiente. Mientras, denle al like, comenten qué les pareció, suscríbanse, sugiéranme libros para futuros audios y compartan con sus amigos y familiares para que más gente disfrute del placer de la lectura. Gracias y hasta la próxima. Les esperamos en el universo del audiolibro.